Hola papá, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast. Bien, hijo, gracias por invitarme. Creo que es la primera vez que voy a estar inmiscuido en un podcast. Así que vamos para adelante. Vamos para adelante, vamos para adelante. Nosotros tenemos conversaciones todo el tiempo y siempre son muy buenas conversaciones y muy profundas y conversamos y debatimos sobre cómo hacer las cosas y sobre filosofía, y tú también me enseñas muchas cosas y quería inmortalizar esto. Ahorita mismo estamos viviendo una situación muy particular, la cual es la del coronavirus o COVID-19, como le quieras llamar. Y quería preguntar, esta es básicamente la crisis más importante que ha venido desde la invasión. Entonces, cuéntanos un poquito de qué sientes ahorita mismo con esta crisis, y después vamos a ver un poquito sobre la invasión, que va a ser el enfoque de este podcast. Bueno, la palabra crisis es una palabra muy importante, ¿no? Que uno la guarda, la vive, la sufre, pero hay que vivirla, y de todas las crisis y todas las situaciones difíciles en la vida se aprende. Esto que estamos viviendo ahora mismo, que es provocado por una pandemia, que para mí, la verdad es que la única relación que yo hacía antes de conocer la palabra pandemia era que era un pandemonio. Lo había hecho toda mi vida, lo había dicho, pero nunca había relacionado que estaba ligado con la palabra pandemia. Yo siempre había escuchado epidemia, pero nunca pandemia. Yo tampoco. Así que es algo nuevo para mí, pero y lo he aprendido ahora. Una epidemia es cuando una infección, un virus, pues se expande, pero una pandemia ya es algo global. Yo lo tuve que buscar en Google cuando el World Health Organization lo dijo. Yo lo tuve que buscar en Google. O sea, no tenía idea qué era, la verdad. Te lo juro. Epidemia también, pero era como es algo que nadie en nuestra generación lo ha vivido, porque la última fuerte, en verdad la última fue en 1918. Sí. Y tú no habías nacido. La gente... han habido epidemias como el ébola, el SARS, pero pandemia después de 1918 no ha habido hasta ahora. Porque eso ya agarró a todo el globo. Claro, y eso claro. es... Ahorita mismo estamos a 11 de abril y ya tenemos, ¿qué? 2 semanas en cuarentena. Más de 2 semanas en cuarentena. 2 semanas y media. Ya se pierde un poquito la noción del tiempo, ¿no? Totalmente. Estamos un sábado de gloria, imagínate. Impresionante, pues, ver las imágenes del Papa allá en el Vaticano, sin nadie en la plaza del Vaticano. Eso es increíble. En mis años de historia, que yo nunca me hubiera imaginado, y siempre un Viernes Santo viene la misa de que hace el Papa y lleno de gente, y ahora no había absolutamente nadie. Es increíble lo que estamos viviendo, algo nuevo. Para ti, bueno, es muy joven todavía, pero para mí, a la edad que tengo, es algo increíble. Nunca pensé que lo iba a vivir, nunca. Claro. Bueno, cuando pasan problemas hay que revisitar un poquito la historia y aprender un poquito de la historia, ¿no? Entonces, hay algo que, como tú dices, nosotros los jóvenes no pudimos vivir. Es más, yo estaba en la barriga de mi madre cuando fue la última crisis de Panamá, que fue la invasión. Y los mayores siempre les encanta, y a mí personalmente me encanta también escuchar, les encanta contar sobre todas las anécdotas de la invasión. Y a mí me llama mucho la atención qué patrones se repiten, cómo la gente se comporta y todos esos detalles de qué fue lo que ocurrió en esa última crisis. Y ese es y entonces aquí va a ser más que nada tú echando anécdotas y cuentos de qué fue lo que pasó en la invasión, tanto antes, durante y después. Bueno, para compartir la experiencia de
los años 1988, 1989, yo tengo que remontarme un poquito antes, pues, a la dictadura militar que hubo en Panamá, desde 1968. Fue una dictadura que duró 21 años, que es bastante. O sea, estuvimos gobernados por oficiales, pues, por militares. En el año 87, pues ya había una resistencia al gobierno de los militares. Inclusive había, digamos, entre comillas, un cierto acercamiento a una democracia. Cuando un militar retirado dio información, verdadera de lo que estaba pasando dentro del gobierno militar, que todos sabíamos pero nadie se atrevía a decirlo. Esto fue, pues, bajo el mandato del general Noriega, que incluso siguiendo el disfraz de una posible democracia, hizo elecciones, y cuando se vio abrumado por la cantidad de votos en contra de su candidato, ¿qué hizo? La canceló sin ninguna excusa. Pero antes ¿Qué hizo para cancelarla? O sea, eso nada más que dijo, ¿cómo fue la...? O sea, eso que hizo... La canceló. Qué locura. Ajá. Así, la canceló porque le dio su gana de cancelarla, porque le iba a tener que dar el gobierno a un candidato de la oposición, que era Endara, el presidente Endara. Entonces la canceló. Pero un poco antes, en el año 88, ya el gobierno de Estados Unidos... Ese es el reloj de mi abuela, era ese reloj. Exacto, mi suegra. Ese que está ahí. Ese es Grandfather. Suena a todas las horas. Está, para que lo vean. En el 88, ya pues lo que era la cruzada civilista, que eso se creó como un movimiento antidictatorial, anti el gobierno de la dictadura, pues cada vez era más fuerte, y los Estados Unidos pues hicieron un bloqueo económico a Panamá. Bloqueo económico pero violento, que yo siempre lo comparo con Cuba. O sea, nosotros comenzamos a vivir lo que estaban viviendo los cubanos. Todo bloqueado, todas las cuentas del gobierno de Estados Unidos estaban bloqueadas. O sea, que no podía sacar dinero. Nada. O sea, bloquearon. O sea, todo el dinero de afuera, dije, te congelamos las cuentas. Te congelaron al gobierno, no al personal, al individuo, pero al gobierno de Panamá, todo se lo bloquearon. Los fondos del Banco Nacional en Estados Unidos, totalmente bloqueados. Y era una economía dolarizada, así que si no tienes... Claro, y ellos son dueños del dólar, así que... En Panamá no se fabrica moneda, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué pasó? Que en el mes de marzo del 88, básicamente no se podían hacer transacciones, y se creó una incertidumbre ya entre todo el mundo, y se puso en peligro el sistema bancario. El sistema bancario en ese tiempo constaba de casi arriba de 120 bancos entre panameños e internacionales. Y la superintendencia bancaria tuvo
crear un decreto o una orden de cerrar los bancos durante 2 meses y medio para que la gente no fuera al banco y sacara su plata porque no había plata para sacar. ¿Me explico? No había plata para sacar. Eso paralizó la economía. Allá donde venimos a lo que está pasando hoy en día, ¿no? Se paralizó totalmente, ¿no? O sea, la rueda económica. Todo. Sí. Digo, como siempre, lo que era supermercado, salud, eso siguió, pero la misma rueda economía, el sistema económico colapsó. Y ese colapso duró 2 años y pico. Porque, si uno tenía un depósito a plazo fijo, no podía sacar su plata. Recibía los intereses. Pero en antes dijiste como 2 meses y medio, pero ¿por qué? No, 2 meses y medio tuvo cerrado los bancos. Ajá. Pero después abrieron. Ajá. Pero cuando abrieron, Ajá. pues los depositantes no podían sacar su plata. No podían. O sea, por 2 años y pico. Hasta después de la invasión. No podían sacar su plata. Para evitar la corrida en los bancos. Exactamente. Ya. Así que, pero si tenía tu plata estaba guardada en el banco, pues no te la podían dar. Que te daban los intereses, eso sí te lo daban. Uh-huh. Porque lo que generaba de intereses sí te lo daban, pero no podían. Pero asimismo se cerraron en la parte del ámbito de la construcción, pues no hubo hipotecas, no había hipotecas de todo. Préstamo interino, olvídate. Todo el círculo, pues, de comercio de varios sectores quedó totalmente trancado. Y en esos momentos, Grupo Colonia, donde eres presidente y que comenzó en 1984, la desarrolladora inmobiliaria, que antes se llamaba Colonias de Panamá, ¿qué proyecto tenía? Nosotros habíamos hecho varios proyectos y en ese entonces estábamos comenzando un proyecto que se llama Colonia Las Lomas, que queda al lado de Villalucre, Ajá. allá por la vía Tocumen. Nosotros ya teníamos adelantado gran parte era un proyecto de 66 casas. Habíamos hecho gran parte de la calle de acceso, habíamos empezado la construcción de las casas, claro, con un préstamo interino de un banco, como lo que se hace normalmente, y pues tuvimos que parar totalmente hasta después de la invasión, porque el banco dijo que no podía prestar más plata, y no es un banco, todos los bancos, nadie prestaba. Lo curioso, no solamente que no prestaban, sino no daban hipotecas. O sea, y lo curioso es que en esos tiempos las compañías promotoras, aparte de pedir el financiamiento interino para construir, tenían que solicitar y pagar una comisión al banco para que el banco le diera hipotecas. Eso, Colonia de Panamá en ese entonces habría hecho ambas cosas. Y me acuerdo que una de las discusiones más grandes era: oye, si yo te pagué para darme una hipoteca, ¿por qué no me la das? Entonces el banco decía que, bueno, que tú pagaste la comisión, pero no te daban la hipoteca porque habían cancelado. Por la situación de que estaba viendo el país. ¿Me explico? Ay, a la vida. Y tampoco nada más plata para seguir andando, para seguir construyendo. Así que tuvimos que parar, totalmente parar. Pero eso de la comisión para que te otorgaran la hipoteca, eso después ya los bancos lo comenzaron a obviar porque, es una locura. Pagando al banco para darte negocio, me explico, pero bueno, esas eran las reglas de antes. Pero curioso,
que durante ese tiempo, yo básicamente en mi giro de negocios, yo he tenido 3 empresas que básicamente datan desde principios de los 80, pues. Lo que es Acetecnia, que es la empresa de avalúos inmobiliarios, estudios de riesgos para compañías de seguro, todo eso, esa compañía quedó parada. La otra compañía en ese tiempo se llamaba Tridex, que después se convirtió en McLaren. Esa compañía, ajustes de seguros. Y la tercera es Colonia de Panamá. Bueno, Acetecnia y Colonia de Panamá quedaron básicamente sin hacer nada. Desde junio del 88 hasta el 89. Hasta el 90. Hasta el 90. Pero, han dicho que dice que Dios aprieta pero no ahorca. Ahora, bueno, McLaren o Tridex en ese tiempo, como ajustadora de seguros, de reclamo de seguros, sí hubieron saqueos, incendios. Se me olvida que hubo incendio del almacén El Machetazo, grande, un incendio que al final se terminó pagando como 10, 11 millones de dólares. Y nosotros en esos tiempos. Y nosotros lo atendimos y tuvimos la suerte de que ese dinero lo pudimos cobrar porque había compañías de reaseguros involucradas. ¿Okay? Pero adicional, en el 89 hubo un huracán en Puerto Rico, el huracán Hugo, en donde nos llamaron a nosotros para asistirlos por la cantidad de reclamos que tenían. Así que lo que hice fue mandar a la gente de Trides como también la de Acetecnia, la compañía de avalúo, porque eran arquitectos y sabían de daños. Así que estuvimos dando el servicio allá por creo que 6, 7 meses, atendiendo reclamaciones. Cuento esto porque eso nos dio la oportunidad de ahorrar un poquito pues, de esos ingresos. Y en el 89, cuando vino la invasión, que nunca se me olvida, la invasión fue en realidad oficialmente es el 20 de diciembre, pero todo comenzó como a las 10:30 del 19 de diciembre. 10:30 de la noche. De la noche. O sea, yo me acuerdo que yo estaba en una fiesta, no sé, porque yo estaba en una fiesta de una compañía de seguro, la Continental Insurance, que ya no estaba en Panamá. Y yo le dije a Liz, a mi esposa, porque iba a venir, ¿sabes? Tarde, a las 12, 1 de la mañana, pero no sé qué pasó, como a las 10, ¿sabes? No me sentí bien en el ambiente y regresé. Ese tiempo estábamos viendo. ¿Qué significa que no? ¿Cómo así que no te sentiste bien? Es que la cosa que pasa es que uno no se explica, ¿no? Pero no sé, pues es que nosotros vivíamos en un edificio que se llama Mirador Marino y tenía una parabólica, y porque los canales de Panamá no te daban las noticias como era. La parabólica no teníamos CNN y siempre te decía, o sea, te estaba diciendo lo que estaba pasando, que estaban mandando aviones para Panamá, acuérdate que ese tiempo teníamos la zona del canal. Y entonces, yo no sé, yo como que los días anteriores, yo vi como que había demasiado movimiento. Y pues ese día me sentí, y todo el mundo decía en ese tiempo, no, que los gringos van a venir, yo nunca decía nada. Me acuerdo que yo vine a la casa y estaba Liz ahí, le digo, mira, eso es una cosa, yo vine porque mi mamá. Sí, mi mamá, sí, mi esposa, le dije, tengo un presentimiento que hoy va a invadir, palabra de santo, palabra. Y me dice, ¿por qué? Pues si todo el mundo lo dice, Melissa, yo nunca te he dicho esto, pero hoy te lo digo, hoy van a invadir. Así mismo fue. Es una anécdota que tenemos. Y definitivamente como a las 10:30, un cuarto para las 11, pues nosotros teníamos un apartamento que se veía toda la bahía y se veía hasta el Casco Viejo. Y comenzaron los aviones de los americanos, que fue ¿Comenzaron a qué? A tirar unos tracers rojos. ¿Qué son tracers?
Mira, esos son son 13 donde te mira donde va la bomba. Ay, a la mierda. Te tiran el 13 para ver dónde vaya la bomba. Ese tiempo estamos hablando, ¿no? Y después viene te tiran la bomba. Abrieron bombas. Pues claro. Yo no me acuerdo. Yo Claro, lo sí, sé. sí, Yo lo sé. el primer ataque fue aéreo. Aviones, helicópteros, una impresión increíble lo que pasó en ese tiempo. Increíble, digo. Y entonces, mira, nosotros que estábamos, porque estábamos en la recámara principal, se veía toda la bahía y todo, y ahí, mira, toda la humadera, todo en llamas, todo el área del Chorrillo estaba en llamas. Es una cosa impresionante, impresionante. Pero yo siempre lo digo, que ese fue el día más nervioso de mi vida, pero más feliz de mi vida. Digo, feliz porque nos iban a liberar. ¿Tú estabas feliz en ese momento o estabas feliz después? En ese momento. Estaba feliz, pero muy nervioso. ¿Estabas feliz que venían los gringos a básicamente Sí, a porque salvarlos? si no, Panamá hubiera sido otra Cuba. La Noriega no se iba a ir. Noriega le acababan de dar un golpe de Estado, 2 golpes de Estado ese año. 2. Uno por el capitán Macías y otro por el capitán Giroldi. Y al Giroldi lo hicieron, lo mataron, y a todos los que hicieron el golpe lo mataron. O sea, ahí no quedaba, o sea, nadie que lo iba a sacar de ese poder. Nadie. Noriega iba a ser otra Cuba. Desde ya nosotros veníamos con el bloqueo económico, que, como dije antes, era como si estuviéramos en Cuba. El bloqueo de Cuba y lo que nos venía años muy difíciles. Muy difíciles. Después de la invasión, estuvimos pensando qué hacemos, porque ya se veía que había otra vez la democracia venía, porque ya pues, el presidente Endara quedó como presidente porque había sido elegido en las elecciones que habían cancelado. Y es importante decir, porque veníamos de 2 años de crisis, que terminando, o sea, la invasión, pasando todo, haberse entregado Noriega, y a veces lo llevó para Estados Unidos, pues yo me puse a pensar, digo, ¿qué hacemos? Porque teníamos un proyecto andando, teníamos una deuda arriba de, no sé, $500,000, $600,000 por el banco que no se podía pagar. Los bancos no daban hipoteca, no daban financiamiento interino, por lo menos en ese primer año. Pues. Se me ocurrió hablar con el banco y decir, mire, yo sé que ustedes no están dando financiamiento interino, pero yo tengo una deuda que estoy pagando intereses todos los meses. O sea, vamos a poner así, no se podía pagar porque no podía pagar, pero se estaba acumulando. ¿Okay? Es, digo, bastante parecido a la situación de ahora. ¿Okay? Porque ahora no es que te van a perdonar los intereses, no, te van a decir, ok, no los pagues, pero ahí están, eso te vas a tener que pagar después. ¿Okay? Y eso es lo que estaba pasando acá. O sea, bastante similar a la situación de ahora. Ya, pero entonces yo le dije, mira, yo para no estar acumulando intereses, yo quiero la empresa, pues, con los ahorros que habíamos tenido con la empresa Tridex. Hablamos con el banco, le digo, mira, déjenos construir para terminar las casas que estamos haciendo. La primera fase era como 20 casas. Y en vez de darnos la hipoteca, desembolsar la hipoteca, porque no podía, el banco no había liquidez para desembolsar. Digo, nada más que aplíqueme la hipoteca a la deuda. O sea, no tiene que desembolsar nada. Nosotros vamos a terminar las casas estas, pero cuando estén listas, pues ya teníamos los clientes y todo. Eran casas que costaban en ese tiempo como $64,000, $65,000. Aplíquenlo a la deuda. Y llegamos a un acuerdo y sí se hizo. Así que, y sí, para mí es un orgullo, me siento, porque muy contento de poder decir que pues, la Colonia de Panamá fue la primera empresa promotora que comenzó
o que reinició o que continuó un proyecto de real estate, de bienes raíces, en Panamá después de la inversión. Nosotros a los 2 meses ya estábamos construyendo otra vez. Fuimos los primeros. Y lo importante que uno se pregunta relacionado con lo que estamos viviendo, que cuánto puede durar esto después que termine. Lo importante es que es un periodo de 2-3 años. Sinceramente la economía se equiparó y siguió para adelante. O sea, nosotros ese proyecto que tenemos lo conseguimos andando, seguimos construyéndolo y se desarrolló bastante bien. Así que es algo que yo digo que siempre hay que tener positivismo. Yo soy una persona que siempre soy positivo, y eso yo se lo digo a todos. O sea, uno puede tener muchas cosas, pero siempre hay que pensar positivamente. Y yo pues creí en Panamá, creí en la democracia, y bueno, lo demás es historia, como dice el dicho, ¿no? ¿Y cómo fue el rol, o sea, cuál fue el rol del gobierno y el rol de la empresa privada en la reanimación de la economía? Ok, es muy importante la pregunta que me haces. O sea, el gobierno del presidente Endara, Guillermo Endara, cuando pues, hubo su investidura y todo, el gobierno estaba totalmente sin liquidez. Yo pienso que el gobierno de ahora de Panamá, la liquidez se le va a bajar bastante con lo que está pasando. Y nunca se me olvida que lo importante del gobierno del presidente Endara no es que hizo mucho, porque no podía hacer, pero dejó hacer. O sea, y la empresa privada se ingenió para levantar este país. Fue la empresa privada. Porque el gobierno, o sea, el gobierno siempre tenemos al gobierno como nuestro papá, o sea, pero hay veces que el gobierno no puede ser nuestro papá, tenemos nosotros los hijos de echar para adelante. Y fue la empresa privada fue la que hizo crecer a Panamá de vuelta. Y yo siento que eso se va a repetir ahora, porque al final de cuentas, digo, ya pasaron 2 semanas y pico, 3 semanas y pico, y ya Nito está hablando de que el presidente está hablando de que los ingresos han bajado un 50% y que va para mucho más, y ya el país ya estaba en 3 años, 4 años de caída. Y esto ha sido un golpe importante muy fuerte, para la empresa privada y para el mundo, en verdad. O sea, no es la empresa privada, o sea, esto no es un tema local, es un tema global. No, así es. No, y ahora es todos los sectores, pues, todos los sectores, digo, exceptuando pues la parte de alimentación. Pero todos los sectores están afectados, todos. O sea, eso, yo veo, ahora hay WhatsApp, hay Instagram, yo veo las noticias, digo, compañías enteras dando de baja a todos los empleados, de compañías de 2.000, 3.000 colaboradores, dándole de baja. Digo, ese tiempo uno se ingeniaba, o sea, pero no era tan fuerte como ahora. Esto es mucho más fuerte. Es que esto es más corto, pero más fuerte. Es más fuerte. Es una caída libre esto. Digo, el otro día vi una foto de los aviones de Copa, todo estacionado en el aeropuerto. Digo, es impresionante. Digo, ese tiempo no pasaba eso, ¿me explico? Claro. Porque era Panamá, que ahora es el mundo. Digo, definitivamente que Copa es un estandarte de Panamá. Digo, y va a echar para adelante, como yo sé. Yo estimo mucho a la familia Mota. Y yo veo que el gobierno va a tener que darle el apoyo tremendamente a Copa, porque Copa es Panamá. O sea, hub de las Américas, eso tiene que volver. O sea, va a ser. Esto es una cosa que es pasajera. Y yo aquí me tienes que dar un poquito el gusto de
y hablar un poquito de mi mamá y de mí en la invasión. O sea, ¿cómo fue eso de estar embarazada? ¿Cómo eran esos cuentitos como que dije de la comida, o sea, me acuerdo que vivía en un apartamentito y cómo era, y mis hermanas ahí chiquititas. Sí, bueno, estamos hablando del año 89, imagínate tú. Tu hermana tenía, la que más tenía era que... Lismari tenía 6 años, 5 años. 5 años. 5 años. Sí. Tú estabas en la barriga de tu madre. Nosotros, cuando vino la invasión, como dije yo, era el momento más feliz, pero más nervioso de mi vida, porque existían lo que se llamaban los batallones de la dignidad, que eran creados por Noriega. Ellos tenían órdenes agarradas y acabar con todo el mundo. Entonces nosotros estábamos con... ¿Qué significa acabar con todo el mundo? Matar. Eso significa acabar con todo el mundo. En orden de agarrar y matar. ¿Pero a matar a la gente en contra o a la gente de las protestas? La gente, a las cruzadas civilistas. ¿A las cruzadas civilistas? Sí, a la gente de las cruzadas civilistas, que era la empresa privada, pues. Ah, wow. Yo no sabía eso, que los componentes de la cruzada civilista eran la empresa privada. Sí, era la gran parte. Eran los gestores, los gente de la empresa privada, eran los gestores. ¿Y cómo eran esas protestas de las cruzadas civilistas? Eran protestas grandísimas, o sea, promovidos por la empresa privada, pero acogidos por todo Panamá, todo el mundo estaba apoyándolo, ¿no? Mi mamá iba a esas. Claro. ¿Tú ibas a esas? Yo iba, pero no como tu mamá era más revolucionaria que yo. ¿De verdad? ¿Y cómo así? ¿Qué hacía que era más revolucionario? Bueno, pues ir a las protestas, eran miles y miles de personas en las calles. Que el gobierno reprimía con bombas lacrimógenas, metían preso, todo. Era un desastre. Es más, ayer fue Viernes Santo, hubo un Viernes Negro, que eso todo el mundo tiene el recuerdo en ese tiempo, que fue una cosa increíble como el gobierno de la dictadura pues hizo represión contra la cruzada civilista. ¿Y qué pasó en ese Viernes Negro? Bueno, pues que metieron todo tipo de, no solamente bombas lacrimógenas, sino balas y todo, y metían gente presa y todo, fue un desastre. Billy Ford, el vicepresidente Billy Ford, que con el vicepresidente Calderón y el presidente Endara, pues definitivamente diría que eran los líderes de todo el movimiento, pues. Y hay una foto en Times, la revista Times, que sale el presidente de Billy Ford todo ensangrentado, que eso recorrió el mundo. El vicepresidente. El vicepresidente Billy Ford, que eso recorrió el mundo. Sí. Y la cosa fue bien, tuvimos momentos muy difíciles. O sea, eso es totalmente diferente ahora, ¿no? Totalmente diferente. O sea, la única parte que puedo decir que se parece es por la parte económica. Pues en la parte, o sea, en la parte económica sí hay similitud, pero el resto no, eran momentos totalmente diferentes. Claro. Digo, algo que yo me llevo y que es que no podemos apostar por el gobierno para que arregle las cosas. Es que después de todo esto, la figura importante de Panamá va a ser el emprendedor. Es la empresa privada, es la creación de nuevas empresas, es la digitalización, es el volvernos un país más progresista digitalmente y crear nuevas empresas. Y ya yo he visto, incluso con mis amigos que tienen la empresa Cuanto, que hay una cantidad de emprendedores que están apareciendo en la plataforma impresionantes, pues vendiendo cosas al detalle, que si jugos, que si café, que si, o sea, y creando nuevos negocios. Y yo creo que, o sea, al final de cuentas el gobierno es el juez y el que pone las reglas, pero la empresa privada son los jugadores del juego. Totalmente. Y no debemos, o sea, y ya estamos claros que el gobierno que estaba en caída por tanto tiempo no va a tener el dinero para poder reanimar. Entonces, o sea, no esperemos que Papá Dios que el gobierno no venga a resolver el problema, porque no va a ser. Todos nosotros tenemos que resolver el problema. Tenemos que poner nuestra parte para echar este país para adelante. Así es así.
Así Todo, mismo está hablando de es. empresa privada, está hablando todo, hasta el que vende raspado. ¿Me explico? Así mismo es. Todos tenemos que poner Todos nuestra tenemos que parte. poner nuestra parte. Pero hay que pensar positivamente y vamos, hay que rehacer Panamá. Hay que rehacer Panamá. Hay que aprovechar esta bajada para aprender nuevas habilidades y tal vez algunas personas, o sea, tal vez crear negocios nuevos y es el mejor momento para, o sea, es por primera vez todo Panamá tiene mucho más tiempo a solas, porque no tiene las dinámicas sociales, para poder invertir, si puede mantener su empresa, o sea, si puede mantener su empresa digitalmente, pues aleluya, pero si no, y están de vacaciones, pues no queda más remedio que aprender a programar, aprender a vender algo, que se metan en cosas como cuánto, yo qué sé. Aprender nuevas habilidades. Mira, la creatividad es algo importantísimo. Eso es así. Hay que ser creativo. Hay que ser creativo. Hay que ser creativo. No hay más que eso. Eso es clave. Mira, Bueno, eso me trae a colación. Me acabo de acordar pues que en momentos diferentes, situaciones bastante iguales, porque en ese tiempo, en Colonia Las Lomas, era proyecto de 66 casas que estábamos empezando, y ahora tenemos Ciudad Porta Norte, que es otro proyecto, lo digo que es muchísimo más grande, que igualmente nos agarra también. La deuda es muchísimo más grande que ese tiempo. Estamos empezando, pero hay que tener confianza y echar para adelante, seguir. Apenas se acaba esta cuarentena, que el país pueda ir volviendo a la normalidad poco a poco, hay que seguir, hay que continuar. No hay que colgar los guantes, nunca. Jamás. Esto nos enseña a ser más creativos, a buscar otras formas, que yo creo que ya la estamos pensando, pero hay que seguir para adelante porque la vida va a continuar. La gente va a necesitar sus casas porque el mundo va creciendo. No, es que al final de cuentas la industria de bienes raíces, ahorita mismo está parada y nosotros, o sea, y eso qué hace a la dinámica de oferta y demanda, es que siempre y cuando hayan pocos muertos, la cual lo hay, esperamos que se mantenga así, sí. y que la cuarentena ayude a que el sistema no colapse. Esto es necesario. Lo que va a pasar es que la gente va a seguir la oferta está parada, no se está produciendo ninguna sola vivienda, pero la demanda está incrementando, porque la gente está portándose mal, está teniendo los coronials, que en 9 meses va a haber un boom de niños. ¿Por qué la gente tiene esa idea de portándose mal? Es portarse bien. Portarse bien, claro que sí, aportando al país y generando más niños. Claro. Y entonces eso, o sea, y la demanda va a ir incrementando, entonces así que cuando vamos a tener una demanda muy saludable cuando salgamos de esto. Totalmente. La oferta baja, demanda sube, excelente para la industria. No, y nosotros tenemos el proyecto de Ciudad Porta Norte, está en el nuevo polo de desarrollo de la ciudad. Ahí está por terminarse la vía Panamá Norte, que eso para mí va a ser la futura tumba muerto de la ciudad de Panamá, porque la ciudad de Panamá no tiene para dónde más crecer. Bueno, es el nuevo polo de desarrollo. A mí mi papá le gusta decir tumba muerta, a mí no me gusta tanto ese nombre porque la tumba muerta es bien fea. Esta va a ser muchísimo más linda, pero él dice el tráfico que va a tener, o sea, va a tener un atractivo de la cantidad de gente. No, es que va a ser un centro, va a ser un centro de crecimiento de todo, residencial, comercio, las todo. 15 escuelas que están por allá y más que se están construyendo, o sea, la gente, no hay persona que cuando vaya no quede más entusiasmada y impresionada de lo que está pasando. Está ahí mismo, el día que tuvimos la primera parada, que la gente, al lado del club de golf, la gente iba allá y decía, oye, pues estamos pensando que era mucho más lejos y no nos tomó nada. 15 minutos, sí. No, este proyecto va a ser una belleza, pero eso va a quedar para un podcast a futuro y expandir un poquito en Ciudad Porta Norte. Así que
Bueno, qué grandes anécdotas, y tenemos que usar eso, esa psicología y aprender de eso y Claro. entender que hay que ser creativos para que la empresa privada reanime cuando nos toque la situación. Totalmente. Así que, Entonces, va a ser pronto ya. O sea, yo sí pienso que en 2-3 meses la rueda va comenzando otra vez. bueno, apostemos por la creatividad del humano para encontrar la solución a esto. Sí. Al virus este del Añex. Sí, wow, tremenda. Nunca se hubiera imaginado en mi vida que iba a pasar por esto. Bueno, papá, te agradezco muchísimo este tiempo y el poder inmortalizar esta conversación. Dios. Así que ojalá se repita en un futuro. Sí, lo repetimos, claro que sí. Claro que cuando sí. quieras. Bueno, hasta luego a todos. Chao. Bye.